Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano. Para nosotros es un grato placer que usted esté ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre y como siempre me acompañan mis hermanos Laura Rodríguez y Alvin Que Carrasco. me iba a decir algo y otro. Vamos a tener muchos problemas tú y yo detrás de cámara, no te apures. Nalvin y alguien, ¿por qué tú te confundes? No sé ¿Qué? por qué. Todo bien hasta que Yo creo enciende que... la cámara, Exacto, todo la bien. cámara. Dios les bendiga, estimados hermanos. La gracia del Señor y su misericordia, su favor esté con cada uno de ustedes de una manera especial. Ustedes saben que para mí es un privilegio estar aquí, hablar de la palabra del Señor. Y en este mes muy hermoso, no es porque 14 de febrero, sino porque es mi cumpleaños. En Oh, este mes se wow. cumple mi cumpleaños, Wow. entonces ustedes Wow. saben que... Pero no solo por eso, el tema también está bien interesante y deseamos que ustedes, como cada viernes, estén presentes y estén pendientes escuchando este programa de El Espacio Juvenil con los temas que vamos a traer. Le damos gracias al Señor que podemos estar aquí y hablar de un tema más, ¿verdad? Del cual vamos a profundizar igualmente en la palabra del Así Señor. Hola, es. Dalvin. Gracias, gracias. Esperando que estén bien a los amigos y hermanos que nos escuchan en este nuevo mes, un mes muy, muy interesante el tema que tenemos, el mes de febrero. Y es un tema que me gusta porque es una parte que me llama mucho la atención porque nos llama al conocimiento no solo de las escrituras, sino también de la historia, de la arqueología y todo conocimiento general que tiene que ver con la escritura. Y eso, cada vez que nosotros incluso vemos una película, por hacer la referencia, cada vez que vemos una película y mencionan algo que tiene que ver relacionado con el Señor, nosotros como que nos medio emocionamos. Entonces, este tema a mí me medio emociona por esa razón, porque es como una relación de todo lo que nos rodea, viendo por encima del sol, viendo a nuestro Creador, de donde fuimos creados y Ujú, dando por sobre todo una razón que sea razonable, valga la ujú. redundancia, una opinión que sea razonable de por qué yo creo cuando... Y es necesario en Exacto. este tiempo y más en los jóvenes que lamentablemente vemos quizás mucho miedo al momento de hablar de la palabra del Señor y quizás vemos una generación que quiere ser aprobado por todos, Y yo creo que también en ese lamentablemente. punto, no solamente miedo, sino que utilizamos la palabra, o sea, en vez de defenderla, lo que utilizamos es para volvernos populares. Entonces, utilizamos las redes sociales No para crecimiento no para crecimiento espiritual, espiritual no ni tampoco es, para no. persuadir a otros a conocer la palabra, Eso es sino que cierto. utilizamos el medio de las redes sociales para hablar de la palabra del Señor. Evidenciamos que queremos defenderla, pero al final del camino lo que queremos es ganar más seguidores. Entonces, yo soy cristiano, pero soy cristiano a través de las redes sociales. Entonces, no estoy persuadiendo a otros verdaderamente A como mi Cristo lo hizo, alrededor a y mi mi alrededor, a mi entorno. entorno. Ujú, así es. Entonces, qué bueno iniciar el programa, el mes y el programa de hoy con este tema, como es la apologética cristiana para los jóvenes de hoy en día. Así Ujú. es. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, donde estamos ubicados en el Espaillat número 86 y tenemos actividades desde los martes a partir de las 7 de la noche y los jueves tenemos también culto congregacional a partir de las 7 de la noche. Los sábados todos los jóvenes nos reunimos en la casa del Señor, así que por favor pendientes a las redes sociales, a los grupos de WhatsApp para que así podamos conocer las actividades que estamos haciendo dentro y fuera de la Iglesia Así es. de la Profecía Central. Recuerde que también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP y ahí tenemos este programa todos los de la semana. Y lo más importante, el domingo finalizamos con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional. Así que no se pierdan ninguna de las actividades que estamos haciendo en la casa del Señor. Sea parte de nosotros, únase, aún si no conoce al Señor, le invitamos a que usted pueda participar de la adoración y el conocimiento de la palabra del Señor junto con todos nosotros. Así que vamos a empezar el tema del día de hoy, esta Ujú. apologética. ¿Qué es apologética? Entonces, lo hemos mencionado, lo hemos Sí, sí. dicho durante el transcurso de este programa, pero ¿qué es? ¿En qué se basa? Mira, la definición de apologética secularmente,
da una definición de que es un argumento para dar una explicación de algo, un reporte e incluso defensa sobre una posición o sistema de un tema. O sea, quiere decir que si lo vemos desde ese punto de vista, todo ser humano, en cualquier área donde tú te puedas encontrar, quizás en tu empresa, en la universidad, dando que te ponen a debatir algún tema, tú tienes que hacer una apologética, tú tienes que defender un punto, tú tienes que mostrar tu posición en ese sentido. Así que en todo lo que concierne a tu vida cotidiana, en algún momento tú has hecho apologética, quizás sí, hasta sin darte cuenta de eso. Pero el origen de apologética, del término apologética, viene de la palabra griega clásica apología, que significa entonces dar una explicación para responder y refutar acusaciones. Entonces, hay una apologética cristiana también, porque la gente dice, bueno, ¿y los cristianos entonces pueden hacer eso? Sí, hay una apologética cristiana. Y en base a la apologética cristiana se define de la siguiente manera. Es una disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencias de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Y tú sabes que en el ámbito de... puede diferir en cierto punto en lo que es evangelizar y en lo que es apologética. Porque evangelismo es tú mostrar la vida de Jesús, su vida justa, ¿verdad? Su nacimiento, la vida justa, su crucifixión, su resurrección, ¿verdad que sí? La salvación que Él nos ofrece y cómo nosotros somos pecadores. Es básicamente explicar el evangelio. Explicar el evangelio y nuestra situación. Y nuestra situación. Entonces, ahí te muestra que tú puedes tener un Salvador. Y ese es Cristo Jesús. Pero apologética es tú defender. Lo que tú y crees. tener esa veracidad, defender eso que tú crees, ¿por qué lo crees? De hecho, es una defensa activa. O sea, cuando yo digo, me gusta porque la palabra viene de apología, que es dar razón o dar una defensa. Que en el inglés es apology. Como una disculpa, o sea, cuando tú te presentas, ¿por qué tú hiciste eso? Mira, yo lo siento, fue por esto. O sea, tú te estás defendiendo literalmente de por qué lo hiciste, y esa es mirada, no sé. Pero el caso es que la apologética funciona a la par del evangelio, por la razón de que tú en el evangelio presentas la condición del hombre, que tiene un salvador, porque hay que buscar un salvador, pero la apologética se basa en darte una razón para tú confiar en que lo que yo estoy diciendo es razonable. Porque en nuestro entorno, hay que decirlo, eso no es tan común, porque cuando tú le dices, porque la Biblia dice, las personas saben que es se echan para atrás porque saben que es algo confiable, una autoridad de Dios. Pero y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, por eso le digo. muestra un respeto a la Biblia. A pesar de todo el desorden. Exacto, por eso digo que cuando uno dice, incluso en nuestro entorno, tú dices, yo soy cristiano, todavía quedan personas que guardan cierta modestia a la hora de dirigirte hacia ti, pero poco a poco con la expansión de las redes sociales de todo el mundo, ha venido una entrada que no es propia nuestra, sino de otras mentalidades, de pensar que todo lo que se dice en la Escritura o todo lo que se habla de Cristo o es falso o es cosa inventada o cosa de hombres o lo que sea. Ya eso no amerita tanto la presentación del Evangelio porque de primeras no lo creen. O sea, cuando tú le dices, Cristo murió por ti, te ve, ¿y quién es Cristo? Cristo existió. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes que dar a eso? Exactamente. Tú no puedes decir, sí, Cristo existió. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Pero la Biblia la escribieron los hombres y está llena de errores. O sea, ya tú tienes que, literalmente, esos embates que vienen, porque hay que hacer una acotación aquí. Todo el que hace una afirmación tiene que probar la afirmación. Si yo digo, por ejemplo, Laura no es confiable, Laura lo que me va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, ella me está poniendo a mí la carga de la prueba, de yo dar la razón, porque yo no puedo decir, ella no es confiable, porque yo la veo en la cara así como que no es confiable. Eso no es dar una razón. Jonathan va a decir, no, pero él lo que tiene problema con la cara de ella. Él no, pero cuando yo digo, ella no es confiable porque yo le presté tanto y ella no me lo devolvió y ni siquiera me habló de eso. Yo estoy dando una razón por la cual lo que yo digo es verdadero. Exacto. Entonces, en la apologética lo que se basa es,
yo te voy a presentar el Evangelio, o no, ni siquiera llegar a presentar el Evangelio, yo te voy a hablar de Cristo. Y entonces, en base a tu respuesta, yo te voy a responder, que eso es como la defensa. Pero ¿qué pasa? En la apologética hay 2 puntos, una defensa positiva, que es la que sale primero, y una defensa defensiva, y una apología defensiva, que es como yo te doy las razones y cuando tú me argumentas, entonces yo esas argumentaciones las rechazo. Ofensiva y defensiva. Te presento mis razones, Yo no quise decir de que ofensiva porque se nota como que tú le estás dando, exacto, sino positiva en el sentido de que tú vas primero, exacto. tú eres el que hace la acción. O sea, que se muestra como una discusión. No, podría ser. No se muestra como una discusión porque es debatiendo. Discutir y debatir básicamente no es lo mismo. Porque cuando tú debates, tú estás defendiendo tu posición dependiendo del punto de vista que tú tengas. Exacto. Ahora, discutir es quizás hasta poco razonable. Incluir emociones. Incluir emociones, como que ahí entra el Ok. punto de este tema de la apologética. Qué bueno que ustedes mencionaban varias veces el tema de la razón y la lógica, porque va muy de la mano. Hoy en día vemos que la razón y la lógica está fuera de lo que es el sentido de la Biblia. Así o sea, la es. Biblia es lógica, no es emocional. Entonces, cuando Y yo voy a... vivimos en una generación ahora que todo es muy todo es emocional. emocional, No entonces- quieren pensar. Cuando yo estoy presentando mi argumento sobre la fe cristiana, yo tengo que presentarlo con lógica. Porque las emociones, así como decía Dalvin, si yo tengo algo contra ti, es algo emocional. No es algo lógico, porque tú no me hiciste algo, tú no me diste una razón de ser, sino pues porque tú no me caíste bien. Exacto. O sea, ya eso, yo estoy involucrando mis emociones en ese sentido. Ahora, yo debo de presentarlo de forma lógica, que el Evangelio es así, es lógico. O sea, el Señor vino desde la tierra, no, o sea, nos fuimos creados por un Big Bang. O sea, Eso eso sí, no es algo lógico. exacto. Tú no me puedes decir que el Big Bang nos creó a nosotros. Entonces, ya ahí tu argumento se está cayendo. Entonces, tú tienes que ir presentando argumentos lógicos basados en la Biblia. Y para eso tú debes de tener lo que es conocimiento profundo de la palabra del Señor. Que Y mira, también historia. Y también ¿sí? historia. Porque Eso tú- Sí, incluye. contexto, porque si tú no tienes, Exactamente. si tú no tienes, o sea, la Biblia se conecta, la gente divide mucho el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No, la Biblia es la Biblia, o sea, Exacto. se conecta todo totalmente. Sí, Entonces, tú 100%. tienes que conocer el Antiguo Testamento para dar razones de esta nueva fe que nosotros hoy estamos viviendo, o sea, en esta generación, que no vivimos en el Antiguo Testamento, pero todo se conecta con esta nueva gracia, o sea, con este nuevo, iba a decir nivel de gloria, pero con esta nueva, con la gracia, todo se conecta con lo Antiguo que mira Testamento. que ese es el punto. La Biblia, literalmente, es cuando es algo que pasó. La historia de Cristo es algo que ocurrió. Entonces, para presentar algo que ocurrió, yo tengo que irme a la historia. A la historia. Porque si pasó, ¿cómo yo sé que Juan Pablo Duarte sí existió? Exacto. Sí, No, lo yo lo creo conozco, porque yo he ¿verdad? visto fotos. No. Eso no se trata de que tú sientas que sí existió. Tienes que irte a la historia. ¿Qué me dice la historia? Hechos bíblicos, hechos Exacto. verídicos. Exacto, y entonces lo que pasa es que con los arrebatos vienen contra la escritura y no solamente en el sentido de que no, eso no es la palabra de Dios porque hay muchas religiones, no, viene también en base si lo que se dice aquí es inerrante, que es lo que creemos, si tiene errores, no, ahí tiene muchos errores, que si fue escrito por hombre, por lo tanto tiene error, no, los hombres lo escribieron, pudieron fallar y eso. E incluso las investigaciones científicas Exacto. que también entran dentro de lo que es Que eso apologética. es lo que pasa, las personas piensan que la ciencia y la fe van desligadas. desligadas, No, pero para no. nada. Es como, a mí me gusta, yo sigo muchas personas que siguen apologética, historia, y me gusta este sentido, porque ellos dan unos argumentos que tú dices, pero tiene sentido. Por ejemplo, en el sentido de que si la ciencia y la fe no van de la mano, una persona, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero es profesor de Harvard incluso, cristiano, matemático, él decía, es como si yo dijera que Henry Ford y los carros Ford son diferentes. Henry Ford creó los carros Ford, es decir, Dios fue el creador de todas las cosas, él creó las leyes físicas, Terrenales. las leyes terrenales, todo tipo de ley que la ciencia estudia. Es como si yo dijera, Henry Ford no existió porque la ingeniería me dice que el carro funciona así. Exactamente. O sea, no tiene sentido. El carro funciona ¿Cómo y tú lo puedes que quitar al creador? el Exacto. creador del vehículo porque la Exactamente. ingeniería te dice que el vehículo funciona así. Porque es como una... exacto, si tú te pones a pensar, o sea, cuando hicieron las leyes de la gravedad, es porque ya existía la O gravedad. sea, ellos descubrieron, eso es el punto, descubrieron que había la gravedad. gravedad, no fue que yo creé la gravedad. Entonces, ahí se inicia un estudio sobre la gravedad
novedad, pero ya hubo un creador y ese creador fue el Señor. Exacto. Entonces, ahí nosotros lo que pues, empezamos a estudiar ese tipo de ley. Exacto. Entonces, es importante que nosotros conozcamos al Señor, conozcamos el contexto del Señor, y yo creo que sobre todo es también ser humildes en esa parte, porque el tú mantenerte humilde en ese conocimiento, cuando venga alguien a atacarte, el tú saber decirle, no, mira, yo no tengo conocimiento de ese tema o de esa acción específica o esa pregunta que tú me estás haciendo, porque habla más de ti. En vez de tú crear un argumento o quizás una idea de cual no tienes, entonces al final tú lo que vas a dañar esa defensa que quizás ya tú empezaste muy bien. Entonces, tener la humildad y la capacidad de decir, no me sé la respuesta y la vamos a investigar. Exacto, decir eso, decir, mira, yo sé que hay una respuesta, pero yo personalmente ahora mismo no te la puedo No, dar. no. Si tú me dejas, yo voy y la busco y vengo y te respondo. Exactamente. Que eso es un punto. A mí me gusta de la apologética que tiene esos como cuatro partes, que es primero presentar una defensa. O sea, lo que me están hablando, yo te doy las razones de por qué. También eso, hay una refutación. Exacto. Tú me das razones contrarias, eso es un disparate. Yo te digo, no es un disparate por esto, por esto y por esto. Además de presentarte una defensa, yo te estoy contraargumentando a lo Exacto. tuyo. Otra de las funciones es la desestabilización de los prejuicios. Me gusta, hay un famoso apologeta que se llama William Lane Craig, que él dice que la apologética es la llave que te permite tener un acceso al razonamiento humano para presentar la fe. O sea, yo con todos mis argumentos lo que busco es como desbloquear ese no, yo no creo en eso, ese prejuicio, para que yo luego de que tú digas, pero ven acá, es razonable, yo te puedo decir, entonces si es razonable, mira lo que hizo Cristo por nosotros. Exacto. O sea, mi función, y ese tercer punto no va desligado de los otros, porque yo además de que te contrarresto, tengo que darte las razones, y cuando tú abres un poquito la mente para poder entender que eso tal vez, o sea, escúchala, tal vez es real, entonces ahí yo te presento, mira el por qué yo creo en ese tal vez que tú piensas que es real, y le pongo la escritura de frente. O sea, todo esto de la apologética se queda en nada si yo al final no le presento el evangelio. Exactamente. Y eso es importante. Exacto. Mira, con el arresto de Esteban, que me encantó ese argumento en el libro de los Hechos, Esteban o sea, él inicia desde el libro o sea, desde Génesis prácticamente Exacto, para sí, nosotros, atando todos los cabos, y en ese argumento le explica por qué él cree y por qué él se ha mantenido firme en la fe de Cristo. Porque recuerden que los judíos no creían Exacto. en Jesús. Entonces, él estaba dando la razón de ser, de por qué él creía en el Señor, y ahí presentó el Evangelio. O sea, aparte de que él defendió su punto, presentó el Evangelio a los judíos que lo estaban acusando. Al final entendemos que como terminó Esteban, que fue apedreado, pero al final tu defensa se quedó permanente y todavía hoy en día se está hablando de Esteban. Entonces, creo que es eso. Al final tú quizás no vas a ganar el argumento como tú En quieres. esos 8-1, O sea, tú no vas quizás tú presentes y defiendas la fe, pero tu ganancia en esta tierra quizás no va a ser tan vista, porque quizás te apedreen, quizás no te dejen de hablar, Que de pero hecho- tu galardón, como dice la palabra, va a ser estar en el cielo con el Señor. Que de hecho lo que pasa es que nuestra lucha no es contra carne ni Exactamente. sangre, sino Exacto. principados. A Dados. veces uno quiere como darle, mostrarle, como abrir, Exactamente. quitar el velo para que la gente entienda. Entiendo. Pero tú te das cuenta que en realidad lo que pasa es una cuestión espiritual. Hay un apologista que me gusta mucho también, Exacto. que él dice, Es que es el Espíritu Santo que tiene que Exacto. trabajar. Al final en la es persona. eso, Él dice- exacto. Es al final. Yo o sea, solamente te estoy tú- presentando el por qué tú debes de creer. Entonces, no es... Es como persuadirlos. Entonces, ahí entra también, yo creo, en la parte de donde ustedes hablaron de la humildad cuando tú no sabes algo, pero yo también puedo añadir ahí que también cuando tú sabes algo, al momento de tú refutar eso, saber mantener Claro, en la todo calma. la calma. Eso es lo que dice Pedro. Y todo el conocimiento que tú tienes, porque Pablo es vivo ejemplo de eso, o sea, todo a los pies del Señor. Saber que Exacto. nada es por ti, saber que todo lo que tú sabes es porque el Señor lo ha permitido y te ha dado la sabiduría de tú Exactamente. saberlo. exacto, pero eso me gusta, el apologista que decía, para terminar ahí la idea, él le presentaba todos los argumentos, le decía, porque él se para y permite que le hagan preguntas, es cristiano. Y esos universitarios le hacen preguntas, y cuando ya él ve que no hay forma, no porque él no puede, porque él tiene todo el conocimiento ahí para darle historia, cuando él ve que ya ese muchacho sigue en la negación, le dice una pregunta: si el cristianismo fuera verdad, si fuera real,
si tú supieras que fuera real, ¿tú te volverías cristiano? Y muchos le dicen que no. Y él dice, ¿pero tú crees que eso es razonable? Y él dice, se quedan callados y le dice, lo que pasa es que hay una realidad espiritual que tú no puedes entender, que no te deja llegar al conocimiento, porque tú tratas de, por toda forma, como de buscar el contrario. Él dice, tú corres de Dios como un ladrón corre de la policía, porque si tú sabes que si te enfrentas con Dios, todo el pecado que tú tienes dentro vas a tener que ponerlo a sus pies, y eso no es fácil. Es decir, hay una realidad espiritual que no te deja, por más que la razón te persuada de ello, no te deja como llegar. ¿Por qué? Porque tú tienes que presentar la palabra, que es la única que puede cortar tan profundo que llega al alma. O sea, por más que nosotros hagamos apologética o tratemos de presentar razones, si nosotros no llegamos a la fuente de vida, que es el Evangelio, que es Cristo, no va a funcionar nada. Por eso me gusta que tú dijiste con humildad y mansedumbre, porque hay muchas personas que quieren ganar el argumento. No, le di ahí a ese testigo de Jehová o a ese mormón que no tuvo más que decirme. Ajá, y le dijiste de Cristo. Entonces, no funciona de nada en ese sentido. Esa herramienta no te funciona, no te sirve. Exacto. Al final tú lo que querías llenar un ego. Exacto. Entonces ahí entra la parte de nuestra humildad o nuestra relación con el Espíritu Santo, que es un punto importante. O sea, al final, y ya que está terminando el tema, debemos de entender que el Espíritu Santo es la persona que nos da el fruto del Espíritu. Y con el fruto del Espíritu vamos a presentar un argumento basado en la palabra del Señor. Entonces yo no puedo querer argumentar algo sin yo tener ese fruto del Espíritu, porque al final lo que voy a hacer es llenar mi ego, es querer ganar, querer esa competencia. Y ahí entran las emociones. Entonces no estoy siendo lógico en todo el proceso de lo que es la apologética. A mí, para citar, me gustaría, por dónde sale la palabra, que es en Pedro, o sea, porque es un mandato para todo joven. Si él realmente conoce su fe, si puede realmente presentar el Evangelio, porque en 1 de Pedro 3:15 nos dice, más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos o preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, de vuestra fe. Exacto. Pero, que es lo que decíamos, hacedlo con mansedumbre y reverencia. O sea, yo tengo que no es que yo me voy a leer para cuando me respondan, decirle tal cosa. No. Yo voy a estudiar. Yo voy a estudiar las escrituras que las tengo a la mano para cuando vengan yo decir, no, lee versículo, porque yo conozco ese versículo. Exacto. Ese versículo no dice eso. Y explicarlo. No, y mira, incluso yo creo que yo me voy más allá. Tú estudias la palabra del Señor para conocer más al Señor. Exacto. Y cuando llega esa persona que quiere venir a argumentarte algo, entonces ahí tú sacas defensa, porque que no es simplemente estudiar para, quizás llegue un momento que va a venir una persona, pero cuando tú estudias algo porque tú lo amas, y cuando llegue esa persona que viene a agredirte, tú simplemente sales. El Espíritu Santo te guía. Sí, te guía. Tú buscas la Biblia. Ahí yo iba a entrar. Claro que hay que estar preparado para eso, pero la preparación que tú vas a tener es para el crecimiento espiritual que tú tienes. De que tú quieres conocer a ese Creador, de que tú quieres conocer a ese Dios, de que ya tú sabes quién tú eres, ya tú conoces tu condición. Y entonces el Señor te ha revelado a través de las Escrituras quién tú eres y quién es Él. Entonces, en base a eso, ya eso se vuelve una convicción para ti, que está tan arraigado a ti, que ya tú no lo puedes sacar. Tan arraigado, o sea, al árbol de la vida, a la vid verdadera, que ya tú simplemente el Espíritu Santo te va a guiar cuando llegue una persona. O sea, y eso lo dice la Escritura, que cuando usted esté frente a los tribunales, el Espíritu Santo le pondrá en su boca lo que habrán de decir. O sea, si están llenos de la palabra, eso va a suceder siempre que estemos llenos. Entonces, instruimos a los jóvenes que si no conocen sus Escrituras y pueden dar razones, empiecen a estudiarlas profundamente, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Así es, crear una relación con la Biblia. Señores, gracias por estar siempre ahí en sintonía. Nos vemos en una próxima entrega de lo que es su programa Mundo Cristiano, sección juvenil. Dios le bendiga, Dios le guarde. Chao, chao.